el índice de ayer ya es una vergüenza y ya ahora lo sabemos todos. La inflación de los últimos 12 meses son 20 puntos más que lo que dice el INDEC. El INDEC dice 80, 84 y el índice en realidad actualizado da 104. Mirá si te están mintiendo, que te están cagando 20 puntos. Ahora, esa diferencia anual de 20 puntos es lo que hace que los tipos puedan mentir todo el día diciendo que hay menos pobreza que antes. 36 gremios grandes denuncian que la inflación del INDEC está mal medida y piden cambiar la metodología urgente. Porque voy a hacer una diferencia con lo de Moreno. En la época de Moreno, a vos el tipo te estaba mintiendo, pero a vos la guita te alcanzaba. Ahora te está mintiendo y a vos la guita no te alcanza. Son dos cosas distintas. En ese momento era para pagar menos de deuda, no sé, con la razón que lo hizo. Ahora no. Ahora la gente dice, mirá qué bueno, hay baja inflación. Y va al supermercado y la guita no le alcanza. Es mentira que vos bajaste tanto la inflación, Milei, no sos tan exitoso, generaste todo ese sufrimiento casi en vano, sino que además hay muchos más pobres, es decir, tu gobierno es peor que el anterior, y sino que además, a partir de ahora, cada vez vamos a ser más pobres, cada mes los trabajadores van a ser más pobres, porque cada mes van a negociar con un índice que está... La gente vota por el índice, porque en los últimos 5 años de Cristina, Moreno decía que la inflación era del 9, y los salarios, ¿te acordás que subían el 25, 30% por año? Es decir, si hubiera sido así, si la inflación era el 9, los salarios hubieran subido un 20% anual, y solamente en los últimos 5 años los salarios reales se hubieran triplicado. Eso no ocurrió, obviamente, los salarios en los últimos 2 o 3 años estaban en una meseta, por ahí alguno mejoró un poco, en los 12 años sabemos que mejoraron mucho, pero la gente, se perdieron las elecciones, quiero decir, ¿entendés? Y si vos hubieras tenido que en el último mandato de Cristina se hubieran triplicado los ingresos reales, triplicar es que si hoy estás ganando 1 millón, mañana ganes 3 millones. Bueno, lo que quiero decir es que con el índice del INDEC no se ganan elecciones. Si la gente ve que cada día está un poquito peor, y a mí me parece que lo va a terminar pagando. Se conoció ayer la caída del consumo masivo de enero. Es importante recalcar que ya empezó un año en el que se compara con el año en el que ya estaba Milei. Es decir, estamos comparando enero de 2025 de Milei con enero de 2024 de Milei. ¿Qué esperaba uno? Que después de 12 meses seguidos de caída, empezar a rebotar mínimamente, porque el consumo no puede caer siempre, porque si en un día llega a 0, listo, somos 50 millones que no consumimos nada, ¿se comprende? Uno decía, bueno, viene cayendo al 18%, va a rebotar un 1, un 2, no bueno, volvió a caer. Sobre la caída de enero pasado, ahora cayó un 7%, contra un enero del año pasado que había sido desastroso. Lo increíble es que el gobierno insista con que la inflación cae como un piano, que los salarios suben y que la pobreza baja. Es decir, están vendiendo una ficción que no cierra con nada. Si el consumo cae, ¿qué es? ¿Porque la gente se puso a dieta? No. Es porque la masa de ingresos totales de los argentinos sigue cayendo. Es decir, la suma de lo que ganan todos los trabajadores y todos los jubilados cada mes es un poco menor, sigue cayendo. Por eso se consume menos. Se consume menos porque hay menos empleo, porque los trabajadores ganan menos, porque los jubilados ganan menos, y por lo tanto hay más pobreza, no menos pobreza. El índice de ayer ya es una vergüenza y ya ahora lo sabemos todos. Digo, veamos este tuit de Juan Manuel Graña, donde muestra la diferencia entre la medición de Milei y la medición de la Ciudad de Buenos Aires, que está un poco más actualizada, no del todo, pero un poco más actualizada. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires la inflación fue 3,1 y el INDEC dijo que era 2,2. ¿Cuál es la diferencia? Ahí la saca la cuenta.
del 55%. Es decir, la inflación fue un 55% más alta, porque 3 es la mitad más que 2, que la que da el INDEC. Ahora, vos imaginate si eso lo vas multiplicando. Miremos esta nota de Ismael Bermúdez, en donde él empieza a sacar cuentas, y primero dice, a ver, la inflación anualizada, ¿cuánto da si solo en un mes tenemos esta diferencia? Vayamos a la nota, vayamos al cuerpo de la nota, y ahí te dice, y este dato es trascendente, mirá, el gobierno dice que la inflación de los últimos 12 meses fue del 84%. Y la realidad, con la canasta actualizada a 2017, si la actualizas ahora es peor, te da que la inflación de los últimos 12 meses es 104. Es decir, quedémonos acá, por favor, la inflación de los últimos 12 meses son 20 puntos más que lo que dice el INDEC. El INDEC dice 80, 84, y el índice en realidad, actualizado, da 104. Mirá si te están mintiendo, que te están cagando 20 puntos. 20 puntos. Ahora, esa diferencia anual de 20 puntos es lo que hace que los tipos puedan mentir todo el día diciendo que hay menos pobreza que antes. Vamos a otra nota de Ismael Bermúdez, en donde habla del tema de las jubilaciones. Y te dice, claro, lo que explica en la nota es, las jubilaciones tienen una parte que es el bono, que no se actualiza. Por lo tanto, ese bono, que es más o menos un cuarto de la jubilación, está congelado. Entonces, en vez de subirte el 2,2, encima te suman entre 1,6 y 1,8. Es decir, la inflación fue 3,1 y al jubilado le dan 1,6. El problema acá no es solo que la inflación es más alta, no es solo que la pobreza es mucho más alta. Eso sería una mentira, como la de Moreno. No. El problema es que las paritarias se están haciendo con la inflación del INDEC. Entonces, todos los meses los trabajadores ganan un poco menos. El problema es que las jubilaciones se actualizan con la inflación del INDEC. Entonces, los jubilados todos los meses ganan un poco menos. Entonces, en Argentina, cada día vamos a ser un poco más pobres. Cada pibe que no puede comer va a comer menos todavía, va a haber más pibes que no puedan comer, más jubilados que no puedan comer, mientras en la tele muestran una fiesta. Hoy hubo un grupo de sindicatos muy importantes que dijeron, no, flaco, revisen el INDEC, nosotros no podemos negociar más con esto. Hay un tuit de Genud, un excelente periodista económico de Página 12, que lo muestra, todos los gremios que hoy dijeron, basta, con este INDEC no podemos negociar más, pónganlo al aire, por favor. Ahí está, la cantidad de gremios, 36 gremios grandes denuncian que la inflación del INDEC está mal medida y piden cambiar la metodología urgente. Es decir, vos viste a la gente festejando ayer en los medios que Milei es un genio, que bajó la inflación. Bueno, es mentira, es mentira. Con este desastre que hizo, que planchó los dólares, entonces no hay inversiones, que planchó los dólares, entonces importamos en vez de producir y cada vez hay menos empleo. Con este desastre de recesión que generó, encima la inflación sigue parecida a la que tenía Guzmán antes de que explote todo, ¿te acordás? O a la que tenía Massa, incluso en febrero de 2023, antes de que la sequía lo golpee. Todo este desastre fue en vano. Ahora, lo que hay que frenar, y para eso hace falta un fuerte poder político para enfrentar al presidente, es decir, basta, flaco, basta, no podés seguir actualizando las jubilaciones con un índice mentiroso, no podés seguir negociando las paritarias con un índice mentiroso, porque si no, cada día va a haber más pobres. Ahora, guarda con las elecciones, porque todos están seguros de que Milei gana. Ahora, con las mentiras del INDEC, los pibes no comen. Que uno se pregunta, ¿qué votará la gente? ¿La gente votará por lo que le dice la televisión a la noche o por la cantidad de comida que puede comprar, de artículos de limpieza que puede comprar, de ropa que puede comprar? Que lo pueden engañar con un índice, porque voy a hacer una diferencia con lo de Moreno. En la época de Moreno, a vos
el tipo te estaba mintiendo, pero a vos la guita te alcanzaba. Ahora te está mintiendo y a vos la guita no te alcanza. Son dos cosas distintas. En ese momento era para pagar menos de deuda, no sé, con la razón que lo hizo. Ahora no. Ahora la gente dice, mira qué bueno, hay baja inflación. Y va al supermercado y la guita no le alcanza. Entonces, ¿cómo juega eso políticamente? Bueno, eso lo empezamos a ver ya, cómo la agenda de la campaña está virando de la economía a la seguridad, ¿no? Me parece que es uno de los síntomas de que el gobierno se da cuenta de que solamente con la baja de inflación de acá a octubre no sostiene un relato ganador, porque si sigue divergiendo, si sigue ampliándose la brecha entre lo que dice la estadística y lo que siente la gente en el bolsillo, una brecha que existió durante el año pasado, pero era, si se quiere, un poco más corta, o pegaba en algunos hogares y en otros no, o en alguna parte del consumo de los hogares, como los gastos fijos, pero no tanto en los alimentos. Ahora pasa con todo, pasa con los gastos fijos, pasa con los alimentos, pasa con el transporte, pasa con la ropa, pasa con todo, pasa en prácticamente todos los hogares, por lo menos de determinada línea para abajo. Y ahí entonces el gobierno empieza a decir, bueno, hablemos de los asesinatos en el conurbano, saquemos a experta a tratar de ensuciar un poco la cancha, y ya no celebran tanto estos logros, más allá de que ayer Milei hizo el tuit y todo, ¿no? Pero ya no es la base del discurso. Hay dos datos políticos. Uno, que Clarín se lo publica. Clarín le dice, la inflación en los últimos 12 meses fue 20 puntos más que lo que vos decís. Y dos, 36 sindicatos grandes le dicen, no, flaco, basta. Entonces, hubo una bisagra ayer. ¿No? Y eso, la gente va a empezar a decir, no estoy loco yo, que cuando voy al supermercado yo veo que las cosas son más caras. Es así, es oficial, lo están diciendo los sindicatos. Eso, ¿no? Y aparte enoja porque, a ver, la gente se empieza a pensar que te están tomando el pelo. Ves una inflación de 2% y uno que va al supermercado todas las semanas ve que eso no se corresponde con la realidad, no solo con los supermercados, sino con cómo está medido, que sé que eso hay unos cambios que ya deberían estar o por aplicarse. ¿Cómo viene eso, Candador? Ayer era tendencia en Twitter dibujado, o sea, cuando salen los números del INDEC, aparece esto porque está la sensación de que ese número general no refleja la situación particular. En la placa 2 tenemos la inflación por las distintas divisiones, esto dentro de la metodología con la canasta de 2004-2005, pero incluso ahí lo que se ve es que el sector, por ejemplo, de vivienda, electricidad, luz, gas, combustibles, aumentó un 4%, o sea, incluso uno si se pone a ver los sectores dentro del IPC con la metodología que tiene, se da cuenta que los sectores que impactan en todos los hogares aumentaron muy por encima de la inflación, estamos hablando de casi el doble en esa inflación, y cuando vemos en bienes, en la placa siguiente, en la placa 3, vemos también una diferencia muy grande entre los precios de los bienes y los precios de los servicios, ¿no? Los precios de los servicios en promedio aumentaron un 3,8%, que es esta realidad que venimos viviendo mes a mes, que es que queda cada vez más mes al final del sueldo, ¿no? Uno paga los servicios, no solo las tarifas, sino también el servicio de comunicación y transporte, y efectivamente se queda sin dinero más rápido. Y esto tiene que ver con esta discusión metodológica sobre cómo se mide la inflación en la Argentina. En la placa 4 tenemos esta diferencia. Espérame un poquito. Espera un poquito, quiero comentar. Déjame la placa esa, que le quiero comentar algo a la gente. Todos los que puedan venir a YouTube, porque, o sea, con esto vas a poder discutir, incluso con tu jefe, la inflación. Claro. Fíjense, los que están en YouTube y el que no está que entre, que puede leer servicios 3,8%, bienes 1,5%. No se hace un promedio entre esos dos números, no se hace 3,8 más 1,5 dividido 2, no. Se dice, bueno, ¿cuánto gastás vos en servicios y cuánto gastás vos en bienes? De una manera burda, pongamos 5 veces servicios y 2 veces bienes, ¿sí? Bueno, eso va cambiando a lo largo de los años. A lo largo de los años hay un momento en que vos gastás más en bienes y menos en servicio, y hay un momento como ahora en donde vos te gastás una parte muy importante de tu sueldo en servicios. Eso hay que ir cambiándolo. Como no lo cambiaron, todo lo que vos estás gastando de electricidad, de gas, de agua, de transporte, de alquileres, prácticamente no lo tiene en cuenta el INDEC.
y tiene en cuenta solo lo que compras, ponen en el supermercado, ¿sí? Eso es lo que genera esta diferencia tan grande que hoy ya es de 20 puntos y genera un tema político. De decir, bueno, nos están cagando a todos, no solo políticamente, es mentira que vos bajaste tanto la inflación, Milei, no sos tan exitoso, generaste todo ese sufrimiento casi en vano, sino que además hay muchos más pobres, es decir, tu gobierno es peor que el anterior, y sino que además, a partir de ahora, cada vez vamos a ser más pobres, cada mes los trabajadores van a ser más pobres, porque cada mes van a negociar con un índice que está mal. Perdón, quería agregar eso, Cande. Sí, no, me parece fundamental y te agrego un problema más para el gobierno porque en esa placa se veía la inflación núcleo, que es una discusión que quiere evitar el gobierno. Todo esto dentro de la propia estadística del INDEC, todavía no entramos en la parte metodológica, pero incluso en la propia estadística se ve ese núcleo, que es como algo así como el corazón de la inflación, lo que no tiene que ver con los factores estacionales como que te aumenten los restaurantes en verano o baje el precio de las prendas de vestir en enero cuando hay liquidaciones, ¿no? Bueno, sacando todos esos factores estacionales, la inflación núcleo es del 2,4% y esta es la antesala de un mes que va a empezar con un crawling P, con una devaluación mensual del 1%. Entonces todavía hay una inflación núcleo, una inflación dura que te está marcando un piso del 2% y que va a ser un poco complicado para los siguientes meses cuando vos ya tenés una devaluación que corre muy por atrás. O sea, esto potencia el fenómeno de apreciación cambiaria que ya venimos alertando. Bueno, se va a profundizar en los próximos meses si la inflación sigue estando en el orden del 2% mientras la devaluación se va al 1%. La gente vota por el índice, porque en los últimos 5 años de Cristina, Moreno decía que la inflación era del 9%. Y los salarios, ¿te acordás que subían el 25, 30% por año? Es decir, si hubiera sido así, si la inflación era el 9, los salarios hubieran subido un 20% anual y solamente en los últimos 5 años los salarios reales se hubieran triplicado. Eso no ocurrió, obviamente, los salarios en los últimos 2 o 3 años estaban en una meseta, por ahí alguno mejoró un poco, en los 12 años sabemos que mejoraron mucho, pero la gente, se perdieron las elecciones, quiero decir, ¿entendés? Y si vos hubieras tenido que en el último mandato de Cristina se hubieran triplicado los ingresos reales, triplicar es que si hoy estás ganando 1 millón, mañana ganes 3 millones. Bueno, lo que quiero decir es que con el índice del INDEC no se ganan elecciones. Si la gente ve que cada día está un poquito peor, y a mí me parece que lo va a terminar pagando. Tiene que haber alguien que lo ponga sobre la mesa y que diga... O sea, que haya un líder enfrente que le esté mostrando esas verdades, comprobándolo por métodos tan fáciles como los que lo utilizamos nosotros. Es decir, mirá, flaco, si el año pasado consumimos un 18% menos que en diciembre de 2023, mirá, no estamos todos a dieta, de hecho comemos polenta. Somos más pobres que antes, no menos. Viste que todos los días ponen un índice de pobreza y hay algunos, a ver, la Universidad Católica, que es la Universidad de Itela, buenas universidades, saben que este INDEC está mal. Entonces dicen, bueno, hago la cuenta con eso, me da 38% la pobreza y lo publico. La verdad es que si vos sabés que está mal y no hagas la cuenta con eso, y si vos me decís, sí, pero no hay otra cosa, bueno, no la hagas. Pero estás basándote en datos falsos y bueno, la fórmula que utilizo es la misma de siempre. Sí, pero el insumo está mal. Entonces, terminan mintiéndole a la gente por decir, bueno, como yo saco este informe cada 3 meses, lo voy a sacar igual. Y la verdad es que es imposible que la gente, que hasta menos pobres que antes, si se consume menos. Si consumimos menos, somos más pobres. Sí, para mí es muy, muy importante esta idea de que la gente no mira en los números ni los informes del INDEC a la hora de votar o de elegir, sino que se ve y se experimenta en la cotidianidad el aumento de la pobreza y en todo caso también el aumento o el empeoramiento de las condiciones de vida en esto de que llega el 10, el 15 del mes y no tenés un mango más. Y sobre todo festejar estos números de inflación, cuando vos tenés números de inflación que siguen siendo altos a nivel internacional y que siguen siendo en un país que tiene pobreza, que tiene caída del consumo y donde la gente está mal, para mí eso es un golpe en contra. Lo tenemos en el Tape 1, este festejo de Milei que sacó cuando salió el número de inflación. Si te parece, lo miramos. Hoy se conoció la inflación de enero. La misma fue del 2,2%.
es el nivel más bajo desde el año 2020, es decir, la inflación más baja de los últimos 5 años. Pero además, si limpiás los efectos de la pandemia, que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde el 2018. Además, la inflación en bienes fue del 1,5%, es decir, donde vos no mirás el efecto de las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Y si mirás la canasta básica, fue del 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Por lo tanto, seguimos haciendo historia. Somos el mejor gobierno de la historia, mal que le pese a los econochantas y al conjunto de mandriles que quieren que la Argentina le vaya mal. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, yo no creo genuinamente que esta explicación, que es mala la explicación, pero que además tiene términos técnicos que hace que no sea la más apta para todo público, no me parece que sea una declaración que sume si tu contexto es cada vez peor.